Bienvenidos a un nuevo video de electrónica. Lo que vamos a ver hoy día va a ser algunas rutinas de programación del display digital de 4 segmentos, de 4 dígitos, este que tengo en pantalla. Este circuito yo lo di a conocer en un video anterior, en la parte 1, y es muy fácil de ocupar en aparatos de electrónica, ya que tiene 4 contactos solamente, 2 de alimentación, uno de entrada y salida de datos y otro de reloj, de manera de que se pueden hacer artefactos como contadores de incremento o de decremento, o sea, usar un aparato como cronómetro o usar un aparato como cuenta regresiva para manejar algún dispositivo. Y también se puede utilizar como display de reloj, ya que tiene dos indicadores de separador de horas y minutos, que son 2 puntos que se pueden manejar también por medio de programación. Entonces yo programé una secuencia que la hice haciendo mi propio programa de pruebas, y después de mostrarles la secuencia completa les voy a mostrar cómo hice la programación, ya que el programa de test que mostré la vez anterior, que venía hecho, la verdad que no es muy explicatorio, no, realmente no muestra bien cómo funcionan las rutinas que están programadas en la biblioteca interna de este dispositivo. Biblioteca que muchos le llaman erróneamente librerías, porque la palabra en inglés es library, pero la traducción al español es biblioteca y no librería. Así es que ahora voy a conectar el Arduino, que lo tengo aquí abajo, ya enlazado con la pantalla, y por medio de una batería externa voy a hacer funcionar todo este circuito y voy a mostrarles la secuencia completa que hice, y después les voy a mostrar la programación, cómo se hizo. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser conectar la base de alimentación, que es una batería. Ahí ya está prendido el display, y lo primero que muestra es una secuencia de 8, y después empieza a mostrar una cuenta regresiva desde 2 minutos hasta 0, que lo va a hacer decrementando de a 1 segundo en 1 segundo. Hay que hacer notar de que los dígitos parten numerándose el 0 desde la izquierda, después el dígito 1, el dígito 2 y el dígito 3 hacia la derecha. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque después, cuando veamos la programación, vamos a ver de que hay que hacer referencia al dígito para saber cuál es el conteo que va a tener. Por otra parte, lo que yo había mostrado antes, que los segmentos de los dígitos parten en la parte superior, la barra horizontal es la letra A minúscula, después viene la letra B minúscula, C, D, después viene la E, la F, y la barra central es la letra G minúscula. Bueno, ustedes están viendo que está retrocediendo el contador, ya va en 46 y va a llegar hasta 0, y una vez que llegue a 0 se va a mostrar otro tipo de programación que se hizo, y van a ver las posibilidades que tiene este display para mostrar distintos tipos de representaciones en la parte de numérica y no numérica. Bueno, como dije, en este momento están programados que aparezcan los 2 puntos. También se puede hacer de que no aparezcan los 2 puntos, eso depende de la instrucción que se utilice. Por ejemplo, uso de este contador podrían ser muchos. Por ejemplo, de tener una máquina después de estar un rato funcionando, ahí se apagó el display, y ahora lo que está haciendo es hacer una imitación de una marquesina. La marquesina es el efecto de que se produce, que se hace que
aparezca que esto está como circulando y en algunas partes, en Nueva York por ejemplo, tienen una marquesina donde van mostrando noticias y eso se va desplazando. Bueno, esto es más o menos la idea, es hacer una especie de efecto de luces que permite hacer de que dé la impresión que está corriendo en forma circular una barra o varias barras que están encendidas, en este caso los segmentos del display. Esto también voy a explicar cómo lo hice. Eh, Después de este movimiento circular va a comenzar un conteo incremental, también como reloj, lo que se podría tomar como una cuenta de un cronómetro. Por ejemplo, cuando uno está midiendo el tiempo que se demora una persona en correr una cierta distancia, y ahí se podría ver cuál es el efecto de tener una pantalla corriendo con el conteo de tiempo, pero incremental. Lo otro que debo decir es que ustedes pueden ver de que el Arduino en este momento está funcionando en forma autónoma, no está conectado al computador. Eh, Como ustedes saben, el programa se hace en lenguaje C, que es el que utiliza el Arduino, C++. Ese lenguaje codifica el programa al lenguaje de máquina, luego se pasa al chip que está dentro de la tarjeta de Arduino y después que está cargado el programa puede correr en forma totalmente autónoma y sacarlo del contacto del computador. Eso hace de que uno pueda hacer máquinas programadas usando un Arduino de algunos de los modelos que hay muchos ya, y utilizarlo para hacer maquinarias o componentes que no existen. Bueno, aquí por ejemplo empezó el conteo del temporizador en sentido incremental. Ustedes se van a dar cuenta aquí que va subiendo el conteo hasta llegar a 59. Cuando llega a 59 vuelve a 0 los segundos e incrementa los minutos. Eso es lo mismo que hace un reloj. Ahora ustedes verán que esto podría, con cierta programación adicional, convertirse en un reloj digital. También puede servir, como decía yo, como un cronómetro. Simplemente en este momento están contándose en este sector los segundos y acá los minutos, pero esto podría desplazarse y contar segundos acá y milésimas de segundo en el lado derecho, y eso se podría hacer perfectamente. Bueno, ahí vieron que cambió a un minuto y acá está el conteo en 4 segundos. Esto va a llegar hasta los 59 segundos, va a cambiar a 2 minutos y va a realizar otra aplicación, y vamos a ver en qué es lo que consiste. Faltan solo algunos segundos para llegar a los 2 minutos. Estamos en 1 minuto 59, 2 minutos, y ahora empezó un contador que se está activando en incrementos de medio segundo, y pueden ver de que los dígitos que corresponden a los ceros que están al lado izquierdo están apagados, que vendrían a ser los ceros no significativos. Eso también es una opción que se puede usar con la programación del display. En este caso vamos a hacer un conteo hasta el número 100. Ahí pueden ver de que no se reseteó al llegar al 59, sino que continúa el conteo. Así como hay una instrucción para evitar que se desplieguen los números 0 al lado izquierdo cuando son no significativos, ahí llegó a los 100. Ahora empezó a decrementar, pero pueden ver de que ahora sí se prendieron los ceros al lado izquierdo. Esa es otra modalidad que tiene para funcionar, mostrándolos
los dígitos 0 no significativos y va a ser la cuenta en reversa ahora hasta llegar a 0. Esto está programado para que parta desde 100 y llega hasta el número 0. Ya quedan solamente 35 números. Hay que recordar que estos no son segundos, son medios segundos. Y va a llegar luego a la cuenta de 0. Hay varias formas de programar esto. Yo voy a explicar en detalle ahora. Ahí llegó a 0. Ahora lo que está haciendo el display es modificar el brillo. Hay una instrucción para hacer eso también, que va en niveles de brillo de 0 a 7. Y está mostrando la pantalla completa. Ahí yo puse mi nombre, que simplemente se despliega en los displays. Y ahora está volviendo a hacer nuevamente todo el proceso. Está en un ciclo infinito, de manera que va a volver a hacer el conteo en reversa. Y pueden ver de que en este caso están encendidos los ceros a la izquierda. También podrían omitirse los ceros a la izquierda para hacer de que estén apagados cuando no son significativos. Bueno, ahora voy a proceder entonces a mostrar el programa en detalle para que vean cómo se hizo esta programación. Bueno, lo que estoy mostrando en este momento es el programa Atom, que es un IDE, o sea, una interfase de desarrollo que utilicé para hacer el programa, que en realidad se puede hacer también con el sketch de Arduino. Yo de hecho lo hice con el sketch de Arduino, pero después tomé el programa y lo instalé en esta aplicación, que es para mostrárselo cómo quedó. Bueno, ustedes me imagino que tienen una base de programación en Arduino ya, y pueden reconocer de que toda esta parte es un comentario donde yo estoy mostrando el nombre del programa, el autor, el propósito del programa, que va a ser mostrar algunas de las funcionalidades de la biblioteca TM1637 display.h, la fecha de desarrollo, mi copyright, la versión, que es la versión 1. Y aquí ya empezamos a ver las primeras instrucciones importantes, que son la inclusión de la biblioteca en la línea 12 de la biblioteca arduino.h. Al lado derecho tengo el comentario que indica qué es lo que hace esa instrucción, que en este caso es la biblioteca de rutinas básicas del Arduino. Después tengo acá en la segunda línea la inclusión de la biblioteca TM1637 para el display.h. Después tengo los pines de conexión hacia el Arduino 1, los pines digitales que se definen en el clock como el número 2 y la puerta de datos de entrada y salida en la número 3. Después voy a definir algunas variables que son para medir los segundos, que va a ser sec2, que va a tener 2000 milisegundos, lo que hace 2 segundos. Después tenemos la definición del segundo, que es de 1000 milisegundos. Después tengo acá una constante de tipo uint8 underscore t. Bueno, estas son unas constantes internas que son definidas en la biblioteca del display TM1637. Yo estuve mirando en qué consistían y lo que hacen es que utilizan unos nombres de variables que se llaman sec underscore a, sec underscore b, sec underscore c, hasta llegar a sec underscore g. Esos tienen la forma del display, o sea, tal como lo habíamos hecho en el video anterior. El segmento A corresponde a la barra superior del display. Después, en el sentido de los punteros del reloj,
van girando, está el segmento B, el segmento C, el segmento D, el segmento E, el segmento F y el central es el segmento G. Entonces con este diagrama que tengo al lado derecho podemos ver cuáles son los segmentos. Ahora, esto lo que está definiendo es un arreglo, o sea, son casillas donde se va a guardar información que van separadas por comas. Entonces, el primer dígito, como dije yo, los dígitos se numeran de izquierda a derecha, va a contener la letra H. Yo con esto voy a definir mi nombre, que es lo que aparece al final. Aquí dice Hugo. ¿Y cómo se hizo? Bueno, si ustedes se imaginan que la H, para poder prender la H hay que prender el segmento F, el E, el G, el B y el C. Bueno, fue lo que puse acá. Segmento F, segmento E, segmento G, segmento B y segmento C. Y después puse una coma. Después se hizo lo mismo para definir la letra U, que sería el segmento F, el segmento E, el segmento D, el segmento C y el segmento B. A lo mejor no están en el mismo orden, pero están todos esos segmentos mencionados aquí en la segunda línea y terminan por una coma. Después viene el dígito 3, que va a contener una letra G y va a tener, bueno, el segmento A, el segmento F, el segmento E, el segmento D, el segmento G y el segmento C. Bueno, ahí están definidos entonces las 4 letras que van a aparecer al final. Entonces esto se guarda como una constante porque esto no va a tener cambio. Y por eso que se define como constante de tipo UINT8 underscore T. Y el arreglo que va a contener estos números o estos dígitos se va a llamar seg underscore Hugo. Y dentro de ese arreglo van a estar guardados todos los segmentos que se tienen que encender. Bueno, después tenemos el efecto marquesina. En el efecto marquesina lo que hice fue ir marcando en forma alternada los segmentos que se iban a encender. Entonces yo dibujé en un papel los segmentos que se iban a encender, que iban a ser en el primer dígito el segmento E, el A, en el segundo dígito el segmento D, en el tercer dígito el segmento A y en el cuarto dígito el segmento D y B. Y después me imaginé esto desplazándose hacia el lado y volví a anotar los segmentos que iba a aprender, de manera que alternando los dos voy haciendo que se produzca el efecto de marquesina. Y eso lo definí de la misma forma como definí mi nombre, definí las líneas que son el segmento A, segmento E, segmento D en el segundo dígito, segmento A en el tercer dígito, segmento B y segmento D en el tercer dígito, en el cuarto dígito, y después desplacé los segmentos y entonces hice un segmento 1 y un segmento 2. Esos son los que voy a poner en forma alternada para que se produzca el efecto de marquesina. Pero hay que recordar que aquí solamente estoy definiendo las cosas, todavía no las estoy usando. Bueno, después acá se está definiendo cómo se va a conectar el display. Y eso se hace usando esta instrucción que es TM1637 display, después display, paréntesis CLK y DIO. Aquí se le está diciendo que va a tener el clock, que estaba definido aquí arriba como el número 2 y el DIO como número 3. Y con eso el Arduino les va a estar diciendo al sistema de que de esa forma se va a conectar al display por los pines 2 y 3. Ahora, estos pines deberían mantenerse. Si ustedes quieren cambiarlo, bueno, se cambia el número en la variable y con eso se va a definir cuáles son
las líneas de conexión que va a tener. Eso, ¿por qué podría variar? Porque a lo mejor ustedes tienen algún programa, supongamos un programa de regadío automático, y le quieren agregar un reloj digital que vaya descontando hasta llegar a cero y se desconecte el sistema. Y a lo mejor ya tienen ocupado alguno de los pines y prefieren cambiar esos pines por otro. Por eso podría ser útil. Bueno, el void setup, que generalmente se utiliza para definir variables, no lo vamos a ocupar, de manera que está vacío. Pero aquí yo mostré los 4 dígitos y los 2 puntos, y muestro que más a la izquierda parte con el dígito 0, después viene el 1, el 2 y el 3. De esa forma se enumeran en los programas todos los displays que se van a manejar. Siempre el de más a la izquierda es el display 0, después viene el 1, el 2 y el 3. Bueno, aquí empieza el programa principal con el void loop. Aquí lo que se hizo fue definir una variable k, que se va a utilizar más adelante en un bucle, y se define un arreglo que va a contener los dígitos. Aquí, por ejemplo, está el dígito 0, el dígito 1, el dígito 2 y el dígito 3, que es lo que está explicado aquí. Bueno, ¿y qué es lo que tiene ahí? Un 0xFF. Eso lo que está haciendo es poner un número hexadecimal con 8 números unos binarios. Lo que pasa es que los segmentos acá se enumeran desde el 1 al 7, y entonces el conteo se pone en binario, y de esa forma le indican de que va a tener todos los segmentos encendidos. Y eso significa que si están todos encendidos los segmentos, van a aparecer puros 8. Y eso es lo que pasa cuando uno prende inicialmente el aparato. Bueno, lo que hace después es setear el brillo. El brillo aquí lo pusieron como un valor 0F. O sea, puede ir de 0 a 15. Y lo setearon al máximo, de manera que el display va a estar en su máximo brillo. Después lo que hacen es display segment, set segment data, que lo que hace es poner el dato en la pantalla, porque hasta ahora lo que se había hecho era setear el brillo, pero ahora se pone el dato en la pantalla con esta instrucción, y después se le dice que espere 2 segundos. De esa forma va a estar 2 segundos mostrando el contenido de los datos. Bueno, después otra forma de poner los datos sería, por ejemplo, en el data 0, que vendría a ser la pantalla 0, se pone 0b, o sea, se le va a indicar que este valor va a ser binario, y después se pone 0, y después se empieza a indicar el primer 1 que hay aquí corresponde al segmento A, después al segmento B, al segmento C, al segmento D, E, F y G. De manera que aquí estarían encendidos el segmento A, el G y el D. Lo tengo puesto aquí al lado en el comentario. Y después lo que está haciendo acá es, con esta instrucción display encode digit 1, lo que está haciendo es poner un 1 en el display 1, poniendo un 2 en el display 2 y un 3 en el display 3. Bueno, esto era parte de lo que estaba en el programa anterior, que yo mostré en el video 1. Solamente aquí lo muestro para que vean otra forma cómo se pueden poner los datos dentro de los displays, pero aquí yo no lo usé. Bueno, aquí empieza el programa, que muestra la secuencia como un reloj digital con 2 puntos de separador de minutos y segundos en un conteo inverso. Entonces, primero definí variables hora, minutos y segundos con valores 0 y como entero para poder guardar los valores. Después definí minutos igual a 2, porque si ustedes recuerdan, el programa parte en 2 minutos y empieza a retroceder
hasta llegar a 0. Entonces, ¿qué es lo que hace después? Dice, los segundos van a ser los minutos, que son 2, multiplicado por 60. Si tenemos 2 por 60 son 120 y 120 segundos son 2 minutos. Así que efectivamente aquí va a guardar 2 minutos pero en segundos. La hora la voy a dejar en 0 y no es que esté desplegando horas, sino que es la hora que va a desplegar en la pantalla. Bueno, después utilizo la variable k que la había definido inicialmente al principio del programa y le traspaso el valor de segundo, que van a ser los 120 segundos, y le digo que recorra estas instrucciones una vez, va a ejecutar una vez cada instrucción hasta que complete las 120 vueltas que va a dar aquí, porque esto lo que va a hacer es que dice que parta con 120 segundos y que se ejecute mientras el valor de k sea mayor o igual a 0, y cada vez le tiene que ir quitando un número. De manera que va a partir con 120, después con 119, con 118 y así, hasta llegar a 0. Cuando sea 0, se va a salir de este bucle y va a seguir hacia abajo. Bueno, los segundos entonces va a ser una división de los segundos que tiene 120 dividido por 60. Y eso nos va a dar la cantidad de segundos, porque aquí lo que está haciendo es calcular, está haciendo una división y obtiene el resto con el signo porcentaje. Entonces toma los 120, lo divide por 60, el resto va a ser 0. Van a ser 2 minutos y van a ser 0 fracciones de minuto. Bueno, entonces los minutos va a ser el valor en minutos multiplicado por 100. ¿Y eso para qué? Es para correr, desplazar en la pantalla los minutos hacia la izquierda y dejar los segundos hacia la derecha. Como son 4 pantallitas, los minutos al multiplicarlos por 100 y sumarle los segundos va a quedar como un número de 4 dígitos, y esa va a ser la hora. Y después se despliega con esta instrucción que es display.showNumberDecX. Esta instrucción lo que hace es poner los dos puntos entre medio de las horas y los minutos, y entonces se le pone la variable que va a poner en pantalla, que es la hora, y se le indica este código. Este código va a hacer que se enciendan los dos puntos en la pantalla, y además se le pone la palabra true para que muestre la información. Después se le da una espera de un segundo, porque esto va a ser como de contador de un segundo, y pregunta: si los segundos son 0, entonces acuérdense que esto va decrementando, quiere decir de que los segundos que tiene que mostrar en pantalla son 59 ahora, y restarle un minuto a los minutos. En caso de que no sea 0 los segundos, simplemente le resta un segundo, y esto lo va a ejecutar 120 veces. Ahora, obviamente, si ustedes les cambian esto por 59 minutos, podría contar desde 59 minutos hacia abajo hasta llegar a 0. Bueno, ahora tenemos una instrucción para apagar la pantalla. La instrucción set brightness 7 false lo que hace es apagar la pantalla completa. Y para que se muestre, tiene que ponerse una instrucción set segment data. Con eso recién se va a ejecutar la instrucción completa, porque en el fondo primero lo que se hace es poner el valor del brillo, que en este caso es apagarlo, y después se despliega. Al desplegarlo se apaga. Y acá el delay es de 2 segundos, o sea, va a esperar 2 segundos apagado. Después voy a encender la pantalla, y para eso doy la misma instrucción del brillo, pero le pongo la palabra true. Y después se vuelve a enviar
set segment data y con eso va a ejecutar la instrucción y se va a prender. Bueno, el efecto marquesina, que es lo que estoy viendo acá, es, voy a hacer un bucle de nuevo que va a ejecutar todas las instrucciones que están aquí adentro, partiendo desde 0 hasta 500 e incrementando cada vez en 1 el X. Entonces dice, ejecute esto desde 0 hasta que llegue a 500, cambiando el valor una vez cada vez. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Le digo que me muestre los segmentos que están definidos en el arreglo sec1, que lo habíamos visto al principio, que lo muestre por 150 milisegundos y que después muestre el arreglo sec2 y lo muestre por 155 milisegundos. Bueno, si ustedes se fijan, en uno a 150 y en el otro 155, esa diferencia hace que el efecto que se vea como que va girando, porque hay uno que demora más tiempo que el otro y eso hace que se vea como que está circulando. Bueno, una vez que termina el efecto marquesina, va a mostrar una secuencia como un reloj digital con 2 puntos de separador de minutos y segundos, como si fuera un cronómetro. Bueno, esto es parecido al programa anterior que mostré, que era en decremento, pero acá tiene que ir incrementando, entonces funciona de otra forma. Acá tenemos la variable hora en 0, minutos en 0 y segundos en 0, y vamos a tener una variable cuenta máxima igual a 2, que en el fondo va a tener los minutos máximos que va a contar. ¿Por qué no le puse los minutos en la variable minutos? Porque esa variable se va a utilizar dentro para hacer el conteo, de manera que no la puedo alterar. Entonces parto con la variable cada 0 y mi cuenta máxima multiplicada por 60, que sería 2 por 60, 120. Entonces le digo que mientras k sea menor que este valor, siga contando de 1 en 1. Aquí incrementa los segundos y pregunta si los segundos llegaron a 60. Acuérdense que ahora va subiendo el conteo. Entonces los segundos van a ser segundos menos 60 para que queden 0 y los minutos se van a incrementar en 1. De manera que imagínense que va el conteo en 59, llega a 60, entonces no hay 60 segundos, tiene que haber 1 minuto y 0 segundos. Entonces a los 60 se le restan 60 y quedan 0 y los minutos se incrementan, así queda 0, 1 y 0, 0 segundos. Bueno, después aquí estoy calculando la hora, que es lo mismo que hice antes, que era hacer el cálculo de la hora como los minutos multiplicados por 100 más los segundos. Eso tiene el efecto de mover los dígitos hacia el lado izquierdo, los dos dígitos de los minutos, y los segundos quedan al lado derecho. Bueno, vuelvo a ocupar la instrucción showNumberDecX con la hora y el código para que me despliegue los dos puntos y que lo muestre. Y le doy como una espera de 1 segundo. Esto en el fondo, el segundo que está aquí, es el que me va a ir haciendo el tiempo equivalente a un reloj. Ahora, esto puede que no sea tan preciso, pero en un reloj que cuente hasta, no sé, unos 10 minutos, la diferencia no va a ser apreciable. Bueno, después voy a mostrar los números decimales de 0 a 100 sin ceros significativos. Entonces ahí lo que hago es un bucle que parte de 0 y mientras sea menor que 100 va a ser un incremento de 1 en 1. Va a ir mostrando el valor con la instrucción showNumberDec y false. Ese false hace que el valor no muestre los ceros no significativos al inicio. Y eso lo tengo puesto aquí en el comentario. Al lado derecho siempre están todos los comentarios de las instrucciones, de manera que es fácil seguirlo. Bueno, después se espera medio segundo
y continúa el ciclo hasta que llegue a 100. El medio segundo es acá, que se expresa en milisegundos, 500 milisegundos en medio segundo. Y después vamos a hacer lo mismo, pero en conteo inverso, desde 100 hasta 0. Aquí muestro cómo se hace, para los que quieran saber cómo hay que poner la información para que vaya decrementando. Lo que se hace es un bucle for nuevamente, y se pone la variable k que parte desde 100 y se va a ejecutar mientras el k sea mayor o igual a 0. Y se va decrementando haciendo k menos menos, que lo que significa es que va a restarle 1 cada vez a k a medida que da una vuelta. Bueno, después va a ser el display con el show number deck, con la variable k, que es la que está cambiando, que es la que se va a mostrar, y con el valor true. Ese valor true muestra el valor y muestra los ceros no significativos al inicio. O sea, si el conteo va en 100, va a partir con 0, 100. Si llega a 1, va a llegar a 0, 0, 0, 1. En el caso anterior no se iban a mostrar los ceros no significativos, por lo tanto el 1 se va a mostrar como el dígito apagado, 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 y el 1 encendido. Bueno, de la misma forma el delay va a ser de medio segundo. Ahora viene la prueba de brillo. La prueba de brillo lo que hace es cambiar el valor. Primero pone unos 8 en todas las pantallas, y eso lo hace cambiando el valor de 0 hasta 4, y le va poniendo, asignando el valor 0xFF, que sería el hexadecimal 256 o puros 1 en binario. Bueno, y lo que después está haciendo es hacer un cambio de k desde 0 hasta 7 en incremento, y va cambiando el valor del brillo en esta variable, en esta instrucción, y después hace el set segment data para mostrarlo en la pantalla, y hace una demora de 2 segundos entre cada muestreo de la información para ver los brillos. Bueno, finalmente está la pantalla que muestra mi nombre, en que lo que hace es poner un data segment sechugo, que lo que hace es llamar la constante que tiene mi nombre incorporado. Lo muestra por 5000 milisegundos, o sea, por 5 segundos, y después vuelve a reiniciar el ciclo completo, vuelve a hacer el programa entero. Bueno, esto era lo que quería mostrarles. Si ustedes quieren este programa, me lo pueden pedir. Basta con que pongan un comentario en el video abajo pidiéndome el programa, y además dándome la dirección de correo para poder enviárselo. Porque muchas veces sucede que me piden que les envíe los programas, pero se olvidan de darme la dirección de correo. Así que no se olviden de eso. Si les gustó el programa, pónganme una manito arriba, y además suscríbanse. Y también les pido una colaboración. Yo tengo una dirección PayPal, donde pueden, se las voy a mostrar en la pantalla, donde pueden hacer donaciones. Y bueno, una vez más, muchas gracias por ver mis videos, y será hasta el próximo video.